¿Qué tal amigos de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Ecos del Abismo. El día de hoy quiero tocar con todos ustedes uno de los temas que más me preguntan por medio de mis redes sociales y en los distintos espacios donde la gente puede interactuar conmigo, y es que existen muchas dudas, inquietudes con respecto a cómo elegir una entidad, un espíritu, un demonio que nos guíe a través del sendero siniestro. Es importante aclarar que aunque en este video tocaré información que si bien es digamos similar o igual a en otros senderos o en otras corrientes, me centraré sobre todo en el tema del sendero siniestro, puesto que este es un canal enfocado o que hace énfasis en el sendero de la mano izquierda. Primero que nada, hay que aclarar que se trata de escoger o elegir una entidad que nos va a acompañar desde el momento en que decidimos emprender este sendero o incluso un poco después, de manera más personal. Es decir, no es como de pronto cuando tenemos que hacer un pathworking o un trabajo en especial o queremos conocer o acercarnos a cierta entidad durante un determinado tiempo. No, se trata más bien de construir una comunión con un espíritu que nos va a guiar, nos va a orientar, nos va a abrir caminos, nos va a presentar diferentes pruebas, retos, nos va a empoderar y nos va a dar todo tipo de mensajes, porque al menos desde mi proceso personal puedo decir que estas entidades suponen un mejor maestro, guía o orientador que cualquier persona. Es decir, si uno no tiene la fortuna de contar con una persona que esté dispuesto a guiarlo o a llevarlo a uno por el sendero, pensarse en una entidad que cumpla este papel y que además haya esta comunión que permita un intercambio de energías, de aperturas de camino, de protección y de todo tipo de favores. Por lo tanto, creo que decantarse por una entidad que nos guíe a través del sendero es fundamental. Diría que inclusive es uno de los pasos que se debe tomar dentro del proceso de iniciación. Es decir, está la iniciación, como ya le expliqué en los videos aquí dentro del canal, pero además de eso debe haber un pacto o comunión, como lo queramos llamar, con una entidad que precisamente nos vaya a orientar durante nuestro camino. Ahora bien, ¿qué elementos son importantes tener en cuenta a la hora de escoger una entidad para trabajar? En un primer momento, hay que sentarse a pensar por qué corriente o sistema se siente uno afín para trabajar. Pues aunque el sendero de la mano izquierda es una gran consigna, como ya lo he explicado, dentro de él existen diferentes maneras de abordar el tema y, por lo tanto, existen diferentes escuelas, órdenes y corrientes. A partir de allí, pues uno debería de saber cuáles son los dioses o entidades que corresponden a esa corriente precisamente y con cuáles uno siente afinidad. Pero no se trata de algo que pueda hacerse tan simple como elegir entre una cosa y la otra, pues hay que tener en cuenta que también cada corriente, cada sistema, cada dios, cada diosa, cada espíritu, cada demonio tiene unos requisitos especiales. Vamos a dar un ejemplo. Aunque Kayin o la corriente kayinítica está muy de moda y está muy sonada hoy en día, en realidad es un culto que exige bastante de parte de aquellas personas que se dedican a él. Por lo tanto, no se trata solamente de colocar un sigilo y tener un corazón dispuesto a hacerlo, sino cumplir con las demandas que tiene, en este caso, esta entidad. ¿Por qué? Porque son cultos que son demasiado devocionales, es decir, hay que hacer ofrendas constantemente, hay que ser un ávido fumador del tabaco, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Y es allí donde uno debería detenerse a pensar hasta qué punto estaría dispuesto a seguir estas implicaciones. Pues aunque hoy en día existe la idea de que los egregores se pueden trabajar de la manera en que uno quiera, solamente con el sigilo, con un poco de sangre y concentrarse a visualizarlo. En realidad, hay egregores que se han constituido de otras maneras. Tal es el caso, por ejemplo, de las corrientes africanistas, donde, como se sabe, existen una serie de rituales rigurosos que han sido practicados durante años y generaciones enteras que simplemente no podemos venir a cambiar porque preferimos hacer las cosas en la comodidad de nuestra casa y pensar que simplemente porque observamos cómo un sigilo cambia de forma o lo ungimos con sangre, eso es todo. Creo que es importante tener en cuenta esos puntos y esos aspectos para no equivocarse. Además, ser muy conscientes de que a pesar de que nos vamos a encontrar con distintas energías, seres y entidades a lo largo y ancho de nuestro sendero y de nuestras búsquedas, pues es importante establecer un vínculo mucho más fuerte con una o quizás con dos, cuando mucho, para desarrollar un trabajo mucho más profundo. Creo que además de eso hay que tener un criterio con respecto a la entidad que uno va a escoger. Si estamos hablando de que la idea es que sea un guía, un maestro, una energía que nos vaya dando diferentes herramientas y luces para transitar este sendero, pues debería tener esas características en particular. De ahí que uno de los pasos que yo recomiendo y que muchas personas también recomiendan es estudiar cada una de las posibles opciones que uno puede llegar a tener, darse cuenta si efectivamente se puede cumplir ese papel.
Voy a dar un ejemplo. En mi caso particular, como lo he dicho abiertamente, la entidad con la cual yo decidí trabajar fue Mefistófeles. ¿Por qué? Porque si nos vamos a su leyenda, a su mito, a las historias que hay alrededor, es una entidad que viene no a otorgar poderes o otorgar habilidades especiales, sino a instruir, a enseñar en todo tipo de artes, de oficios, de ciencias y por supuesto de la magia a quienes lo contactan. Obviamente han habido otras aproximaciones y han habido otras personas, según esas historias, esos mitos y esas leyendas, que han pedido otras cosas. Pero desde lo personal podría decir que en ese caso, por ejemplo, Mefisto supone un excelente guía y maestro dentro de este sendero, pues lo prueba uno, hay retos, hay una cantidad de mensajes que llegan, acertijos, y poco a poco, por lo menos desde mi experiencia lo puedo decir, él me ha ido guiando a través de mis búsquedas a nivel personal. De ese modo, yo pienso que entonces, si uno decidiera decantarse por una entidad de este tipo, pues debería de buscar que tenga esas características en particular. Sobre todo las personas que recién comienzan en todo este camino de la magia, del ocultismo y demás, y que inclusive puede que no hayan realizado formalmente su ritual de iniciación, se encuentran en el dilema de saber qué entidad deben escoger. Y aunque uno puede sentirse llamado por cierta energía, puede sentir afinidad con una entidad o con otra, es importante que exista esa conexión. Andrew Cumbly nos decía que de alguna manera, o podemos interpretarlo más bien así, ese proceso de iniciación, ese proceso de comunión entre el hombre y esas energías ocultas es un matrimonio espiritual, es una unión que los va a enlazar a ambos a través pues, de la sangre y de los demás acuerdos que se hagan de por vida. Por esa razón, uno, así como cuando uno se supone que se va a casar con alguien y escoge una persona ideal para toda su vida, asimismo debería ser capaz de escoger una entidad o un espíritu tutelar, patrón o matrona, como muchos lo llaman. De este modo, puede que a través de sueños, de mensajes que recibamos en nuestro día a día, podamos ir viendo alguna entidad que se manifieste. Por ejemplo, me ha pasado, de acuerdo a los relatos de algunas de las personas que me escriben, que han visto ciertos símbolos, ciertas señales en sus sueños y ellos dicen no tener ni idea de dónde provienen o haberlos visto antes. Por supuesto, cuando ya me los envían o me envían dibujos o bosquejos de lo que han hecho, pues encuentro cierta similitud con ciertos sigilos. Les envío esa información y ya bueno, ellos comienzan como a encontrar esa relación si efectivamente hay un llamado o hay una conexión con esa entidad o definitivamente no. Por lo general es así. Cuando emprendemos esa búsqueda, cuando nos concentramos en esa tarea de encontrar esa entidad, esa energía, pues se va a presentar. Ahora bien, también hay que recordar la frase que dice que el maestro aparece solamente cuando el estudiante está listo y tampoco hay que afanarse o tener premura en este paso, dado que es demasiado importante y no debería de tomarse a la ligera. Además de los sueños, de los signos, de los mensajes que se pueden manifestar dentro de nuestro día a día, de nombres recurrentes, de números, de sigilos, de símbolos y de toda cantidad de signos que nos vayan orientando o nos vayan llevando hacia una entidad o una energía en específico, se pueden hacer ciertas operaciones que corroboren si efectivamente es una entidad con la que sea plausible trabajar. Por ejemplo, yo desde lo personal, cuando algunas personas que han hecho consultas conmigo, lecturas de tarot, me preguntan precisamente si pueden trabajar con X o Y entidad, utilizo el tarot. Para mí el tarot va más allá de una máquina de imaginar y que muchos resumen en la idea de que condensa los asuntos más importantes y menos relevantes en la vida del hombre de tal manera que puede hablar de nosotros. Para mí el tarot es eso, pero también es una forma de contactarse con el mundo espiritual. Es un oráculo. Más bien a veces es un puente que nos va a permitir contactar con ese mundo de los espíritus y por esa razón, para mí, para Ecos del Abismo, y lo digo basado en mi propia experiencia y en las oportunidades que he tenido de asesorar a otros, que es una forma efectiva de contactar con ese espíritu, con esa energía, cuando menos con algún emisario que pueda dar una respuesta y saber si efectivamente ese trabajo se puede hacer con esa entidad, si uno es bien recibido y qué cosas pues habría que dar a cambio o cuáles serían las consecuencias, porque no todas las energías son iguales. Volvemos al mismo asunto. Hay que tener un criterio con respecto a qué entidad se escoge. En el caso de Mefisto, volviendo al tema de él, por ejemplo, una de las consecuencias de trabajar con su energía es que tiene muchos acertijos. Entonces uno muchas veces no sabe cómo interpretar ciertas señales, no sabe si tomárselo literal o metafórico. Es un espíritu más bien humorístico o trickster que llaman en inglés.
Mientras que hay otros espíritus ya de una naturaleza no tan saturnal que representan, por ejemplo, la furia o la guerra. Entonces sabemos que si vamos a trabajar con esa energía, eso es lo que se va a manifestar en nuestras vidas. O que si vamos a trabajar energías como la de la Santa Muerte, pues van a haber una gran cantidad de muertes que se vayan a evidenciar dentro de nuestra vida mucho más fuerte o mucho más rápido que personas que hayan escogido otras formas de aproximarse al sendero. Y así con las diferentes características y cualidades que rodean a cada espíritu. Pues finalmente uno termina pareciéndose a esas figuras porque uno está en constante contacto con su energía, con sus características a través de los distintos rituales o ritos que uno realiza con esa entidad hasta que uno efectivamente termina asemejándose. Por eso inclusive se dice que hay que revisar bien cuál es la historia que rodea a ese espíritu o a ese dios. No vaya a ser que uno corra con esa misma suerte. Por ejemplo, en el caso de Loki, que como se sabe es un dios nórdico que tuvo que pagar demasiado pues por sus diferentes acciones. Entonces diríamos que si uno escogiera trabajar ese sendero, trabajar esa parte, pues tendría que vivir precisamente cosas parecidas a las de Loki. Y lo mismo sucede con Kain. Entonces hay todo el tema del exilio, de la marca a nivel social, del rechazo, de una gran cantidad de cosas que se asemejan precisamente a la entidad con la que uno está buscando contactar. Y aquí quiero detenerme precisamente en ese punto porque muchas personas buscan entrar al mundo del ocultismo, el sendero de la mano izquierda o el contacto con espíritus, pretendiendo que no van a perder nada, pretendiendo que no van a haber pruebas y que no van a haber consecuencias. Claro que las hay. Todo en el universo es un intercambio y por eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de escoger con qué entidades o con qué energías vamos a trabajar, en especial de esta manera tan profunda como guías, como maestros, como empoderadores de nuestro sendero. Además de ese contacto, confirmación que se puede generar a través del tarot, se puede utilizar el humo, se pueden utilizar las chapas, se pueden utilizar otros mecanismos o métodos que nos permitan contactar con ese espíritu o cuando menos, como lo dije, con uno de sus emisores para que nos dé esa respuesta. Y después de ese procedimiento, pues habría que devolvernos al punto que ya toqué, que es el tema de los sueños, entonces ver si hay algunas manifestaciones a través de allí, si hay confirmaciones, si hay repeticiones de ciertas ideas, imágenes, números o cualquier tipo de signo o señal que nos indique que efectivamente esa energía está dispuesta a trabajar con nosotros. Aunque existen diferentes tipos de sistemas y corrientes dentro de la mano izquierda, es muy común o muy recomendable centrarse en el tema de los 72 demonios de la Goetia para escoger una entidad o guía o guardián que lo quiera guiar a uno. Aunque hay que aclarar que dentro de estos 72 genios, dentro de estos 72 espíritus, no se encuentran contempladas todas las opciones que pueden haber o todos los nombres demoníacos o de dioses y diosas oscuras dentro de este sistema en particular, que como se sabe también es conocido como las clavículas del rey Salomón. Goetia o Goetia viene de la palabra griega goeteia, que significa hechicería y brujería. Y eso tiene mucho sentido cuando hablamos precisamente de lo que se trata. El libro más conocido de la Goetia lo tradujo un autor muy conocido que se llama MacGregor Mathers y que fue terminado por Aleister Crowley. En este libro se encuentra condensado todo el sistema de magia ceremonial que se debe de implementar a la hora de trabajar con estos espíritus. Además de eso encontramos las características de los 72 demonios de la Goetia. Y aquí es donde me quiero detener y por qué vine a traer a colación el tema de la Goetia. Resulta que dentro de las distintas correspondencias que se le han asignado a estas entidades, a estos espíritus, se ha hecho una extrapolación con lo que se llaman los 36 decanatos dentro de la astrología. Para resumirlo rápidamente, los 36 decanatos hacen alusión a un sistema antiguo de astrología que se le adjudica a los egipcios, que básicamente utilizaba 36 estrellas para marcar el tiempo y en ese tiempo se le adjudicaban o se le daban unas características especiales de demonios, de dioses, de espíritus y de todo tipo de energías que se supone se manifestaban durante estas estaciones. Con el pasar de los años, este sistema se implementó dentro de la magia occidental y el tema de la Goetia no quedó por fuera. Pues son 36 decanatos y son 72 demonios de la Goetia, divididos en 36 demonios diurnos y 36 demonios nocturnos, lo cual nos da 2 demonios, uno diurno y uno nocturno, por cada decanato. Es decir, hay un demonio regente en unas fechas especiales dentro del año. Fechas que por supuesto coinciden con
el día de nacimiento de cada uno de nosotros, asignándonos en ese decanato un demonio diurno y nocturno. ¿Qué quiere decir demonio diurno y nocturno? Muy sencillo. Hay unos demonios que, según el libro de la Goetia, de Mathers y de Crowley, se deben evocar durante el día, y hay otros que se deben evocar durante las horas de la noche. Eso ha sido revaluado y retomado por muchos autores, pero pues no es un tema para tocar ahora. A lo que voy con esto es que una de las opciones que podemos encontrar para buscar una entidad o guía tutelar es remontarnos o remitirnos a esas fechas, a esos demonios que tienen fuerza o que tienen poder de acuerdo con nuestras fechas de nacimiento. Pues, aunque tendrán una naturaleza muy parecida a la nuestra, seguramente también tendrán unos elementos que nosotros no poseemos y que nos pueden otorgar. En la parte de abajo de este video les voy a dejar un link que los va a llevar a una página donde están organizados cada uno de esos demonios de la Goetia con sus fechas correspondientes por si las quieren observar, y también en la página de Ecos del Abismo, dentro de los álbumes de fotografías, voy a hacer una pequeña imagen donde se encuentre esta información. Ahora bien, muchas personas pensarán, bueno, pero ¿por qué escoger un demonio de la Goetia en lugar de escoger un arquidemonio o estos otros señores y señoras que no están necesariamente representados dentro de la Goetia? Pues porque la discusión con respecto a la naturaleza de estos espíritus ha hecho que se replanteen o se reformulen muchas cosas con respecto a ellos y no se les dejan únicamente en las características o naturalezas que se esbozan en el libro de Mathers, sino que en muchas ocasiones se ha llegado incluso a pensar y a postular que estas entidades, estos espíritus, son el remanente de dioses antiguos, paganos, que hoy en día pues desconocemos sus nombres, pero que de alguna manera su egregor se transformó a través de estos espíritus que pues se les asignaron estos otros nombres. Y desde lo personal puedo decir que en el trabajo, por ejemplo, con Vásago, como muchos lo saben, incluso he encontrado que es un espíritu que no solamente se remite a revelar cosas del pasado, el presente y el futuro, sino que de verdad puede enseñarle a uno todo el tema del arte de la intuición. Y la intuición va más allá de simplemente saber cosas que el otro no sabe, sino de conocer la naturaleza del ser humano, de ser capaz de mirar hacia el alma de otros, pero sobre todo de uno mismo. Por esa razón, yo considero que los Goetia deben de dejar de subestimarse y dejarse únicamente para asuntos plenamente mundanos, y se puede buscar a través de sus diferentes características, de sus diferentes particularidades, un maestro o un guía que efectivamente uno puede contactar, con el que se puede hacer un acuerdo y de hecho se pueden obtener excelentes resultados. Para finalizar este video volvería al tema del criterio que debemos de tener a la hora de escoger esta entidad. Es necesario tener todos los elementos que consideremos necesarios y pertinentes a la hora de generar esta elección, pero sobre todo debemos de ser plenamente conscientes de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a elegir, pues este pacto, esta comunión, este enlace que se genera con esta entidad no se puede borrar, y como siempre lo he dicho, este es un camino que no tiene marcha atrás. Muy bien, espero que este video les haya gustado, que les haya dejado como siempre más preguntas que respuestas. Por favor escríbanlas en la parte de abajo de este video para yo saber si más adelante es necesaria una segunda parte o con esto ya quedó claro. Tengo que decir que sé que el tema de los 36 decanatos es un poco complejo. Los invito a que indaguen por ustedes mismos en internet. Seguramente les va a parecer un tema muy fascinante porque habla de la naturaleza, no solamente de dioses, demonios y espíritus, sino de las personas que nacimos en cada uno de ellos, y creo que es necesario e importante tomar estos elementos para nuestro propio sendero. Por favor, denle me gusta al video, suscríbanse al canal, compartan este video, compartan este proyecto. Su apoyo es fundamental y clave para que esto siga creciendo y se siga haciendo. Recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales y a través de las mismas también me pueden contactar para lecturas de tarot, para asesorías personalizadas, incluso para obtener material del Sendero de la Mano Izquierda en español, libros y algunos artículos que yo mismo manufacturo y que consagro. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre, que arda la llama negra.